Ok, chicas, vamos a iniciar. Me parece que ya está la mayoría. Y bueno, les decía yo que esta clase y algunas otras van a ser como la parte introductoria para que vayamos entendiendo pues cómo es vista la discapacidad hoy en día y por qué es vista de esa manera y sobre todo como qué cambios se han generado para voltear a ver a personas con discapacidad, ¿vale? Sé que probablemente muchos de ustedes no hayan tenido contacto con una persona con discapacidad, pero también sé que se habrán dado cuenta de algunas circunstancias, atropellos hacia estas personas. Entonces, pues vamos a iniciar. En el video que les subí la semana pasada, hablábamos como desde un enfoque educativo, pero no solamente volteando y señalando a ver a una escuela, a un aula, ¿vale? Generalmente la familia, la sociedad como tal, pues siempre ha dicho que la escuela o en la escuela te educan, ¿no? Y entonces, en este apartado, pues generalmente pues vemos que no es así. Es decir, nosotros nos estamos educando todo el tiempo, ¿no? Y fuimos educados desde muy pequeñitos, a lo mejor sin darnos cuenta, ¿vale? Y desde que fuimos pequeñitos, bueno, pues fuimos aprendiendo y asociando ciertos comportamientos de la sociedad, ¿vale? De la sociedad, vamos a llamar incluso a nuestra familia, ¿vale? Entonces, yo les decía que se hicieran la pregunta de qué tipo de educación recibes en tu casa y qué tipo de educación recibes en la escuela. Y cómo hoy en día, pues es que se está educando a estas generaciones. Si volteamos a ver como años atrás y a lo mejor como el referente va a ser, van a ser nuestros bisabuelos, no sé si alguien tuvo oportunidad de convivir con sus tatarabuelos, sus bisabuelos o sus abuelos, se darán cuenta que la educación de antes era completamente distinta a la que hoy se da. Incluso hablamos de la educación, les decía, en todo sentido, ¿no? Lo que hoy en día vemos en la calle y lo que a lo mejor antes se veía, ¿no? En alimentación, en muchos temas que no forzosamente tienen que ir ligados a una educación formal, es decir, a una aula, a una escuela, a un docente, ¿vale? Entonces, quiero que me den como un ejemplo de cómo eran educados antes y cómo son educados ahora, ¿vale? Porfis, chicas, ¿alguien que quiera participar? Yo mis, Ajá, mis papás me comentaban que cuando ellos iban a la escuela, cuando no querían hacer las tareas o algo así, los maestros tenían el derecho o los padres los autorizaban para darles, o sea, para darles unos apes o reglazos para que ellos se pudieran al corriente con sus, pues con sus materias, y hoy en día creo que ya está muy penalizado todo eso de alzarle la voz o alzarle la mano a un niño o a un estudiante. Ese podría ser un ok. ejemplo. Ajá, sí, está muy bien, pero hoy en día, entonces ya me dijiste como antes, la educación era así, ¿no? Como muy rígida, muy cuadrada, pero hoy en día, ¿cómo educan? ¿No? O sea, ya no ocupan como los golpes, pero entonces, ¿qué estamos ocupando? Miss, perdón por interrumpir de nuevo. Es que me mandó un mensaje a mi compañera Alejandra que tampoco se pudo conectar porque tuvo un familiar, pero en cuanto pueda se comunica con usted, Miss. Está bien, no te preocupes, muchas gracias. Gracias, Miss. Ahora sí, continuamos con la chica que estaba participando. Sí, mi escuela era la pregunta, es que se me fue con lo que dijo Frida. Sí, te decía que, bueno, ya nos dijiste como el estilo de educación que se daba años atrás, es decir, donde pues eran muy autoritarios, ¿no? No se le podía faltar el respeto y se le tenía como incluso cierto respeto a la persona que estaba enfrente, ¿no? Y hoy en día, pues ya no se ocupa eso, pero entonces, ¿qué se ocupa para educar a los niños? Pues yo creo que ahorita ya tiene que ver mucho la tecnología. Bueno, yo lo veo con mi sobrinito, que por decir, cuando no quiere hacer su tarea, mi cuñada le dice, si no hace su tarea, te voy a quitar la tablet
o no vas a ver cierto la televisión o algo así. Mi cuñada hace eso con mi sobrino, o sea, con eso lo arrea, pues. En mi caso, Ajá. es lo que he visto, que ahorita está más como el tipo de tecnología, el celular, la tablet, la computadora. Siento que ahorita los niños de hoy en día están muy influenciados por ese tipo de aparatos tecnológicos. Ok, ajá, muy bien. Entonces podríamos decir que anteriormente justamente el estilo de crianza o pues se generaba mediante golpes, ¿no? O sea, no, ahí, por ejemplo, antes no te amenazaban. Hoy en día, ¿cuántas veces la mamá le llama la atención al niño, pero nunca llega esa amenaza, ¿no? Justamente te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, pero nunca llega el golpe. O no te voy a dejar ver la televisión, ¿eh? No te voy a dejar ver la televisión, pero al final la televisión sigue prendida, ¿no? Entonces, hoy en día es como justamente más amenazas, menos acción, pero también las amenazas van hacia la parte tecnológica, ¿no? Miss, Hacia no te voy a prestar el celular, ajá. perdón. Bueno, ¿no sería también con lo referente a lo que dice mi compañera, que ahora es más a premios, lo manejan ahora a la educación con premios? O sea, tú haces esto en la escuela, o sea, que te vaya bien y te doy esto. Sacas buenas calificaciones y te premio con esto. Antes no, antes era como de tu responsabilidad es la educación y ahora los padres se manejan más como de, vas bien en la escuela, a ver, te doy esta recompensa, ¿no? Ajá, anteriormente también era conductual, me parece que Ujú, seguimos como con ese corte conductual, es decir, antes sí. el reforzador era negativo, ¿no? El te doy un zape, te doy, ¿cuántos de nuestros papás les pegaron con la regla, les aventaron el borrador, ¿no? Y hoy en día es el reforzador positivo, ¿no? El de, te doy, si vas bien te hago esto, ¿no? Y pues vamos más hacia como esta igual corriente conductual, pero reforzando desde la parte positiva o dando estímulos positivos, ¿no? Como es el dulce, el helado, la paseada y demás. Ajá. Entonces, bueno, justamente vamos sobre este hilo y hablamos entonces que la educación no solamente se está recibiendo en la escuela, sobre todo cuando somos niños muy, muy pequeñitos, que todavía no accedemos a educación formal. Es decir, cuando nosotros nacemos, pues llegamos a una sociedad que es nuestra familia, y esta familia nos va a incluir a una sociedad muchísimo más grande, ¿no? Entonces, ya a lo mejor entramos a otra sociedad que pueden ser nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelitos, y después encontramos a otra sociedad que ya es como la persona de la tienda, el del transporte, el amiguito que está en el parque y demás. Pero nuestro aprendizaje va a estar muchísimo más dirigido hacia nuestra sociedad primaria, es decir, hacia nuestros papás. ¿Cuántas veces ustedes han dicho así como, ese niño es la calca de su papá, ¿no? Hasta las groserías las dice igualitas, ajá. Entonces estamos hablando que, pues, desde muy pequeñitos nos están educando, aunque sea de manera inconsciente, es decir, que el papá no... no lo quiera, ¿no? Volvemos a las groserías. El papá regaña al hijo cuando lo escucha decir una grosería, pero no está siendo consciente de que la educación también no es como el tú a tú, sino que el niño va a imitar mediante un aprendizaje vicario, lo que ustedes seguramente ya han visto, pues este comportamiento que tiene papá, y entonces ellos van a seguir, ¿vale? Yo quiero preguntarles si ustedes nacieron discriminando o lo aprendieron. ¿Cómo, Miss? Quiero preguntarles si todas las personas hemos discriminado alguna vez, ¿no? Hemos hecho como algún feo a una persona por diferentes cosas. Ajá. Entonces, yo les quiero preguntar si nosotros los seres humanos nacemos discriminando a las personas o aprendemos a discriminar. Se aprende a Se discriminar. aprende. Aprendemos. Se aprende. Se aprende. Aprendemos, ¿Y de Miss. dónde? Y alguien que me diga si ha detectado una situación donde haya discriminado a una persona, como un Creo que desde la ejemplo. familia, ¿no? Ajá, como qué ejemplo me podrías dar. Bueno, uno muy básico es cuando nace un bebé y todos dicen, ay, es que está morenito, o ay, mire, es que no salió blanquito. Creo que ese es el mayor factor de que somos racistas entre nosotros mismos.
Ok, perfectísimo ejemplo. Y yo creo que si no está esa situación en una familia, es porque no es mexicana, ¿no? O sea, no es que le tira al mexicano, yo soy mexicana y amo mi país, pero es muy cierto, ¿no? Y yo les quiero dar un ejemplo clarísimo de eso que está diciendo su compañera, ¿no? En mi familia, mi mamá siempre dice, hay que mejorar la raza, ¿no? Y cuando llega un novio o una novia que es blanca, yo, por ejemplo, bueno, no sé si puedan ver, pero yo soy muy morenita, ¿no? Entonces, y tengo primos también que son blancos, ¿no? Pero cuando llega alguien que es muy blanco a la familia, es así como de, ay, por fin vamos a mejorar la raza, ¿no? Y cuando van a ser un bebé, justamente hacen el comentario como su compañera lo hizo. Pero a mí me sorprendió como en qué momento el niño puede aprender. O sea, yo no había sido consciente en qué momento no te gusta tu color, ¿no? O sea, porque tú no naces odiando tu color de piel, o sea, esa es una realidad. Yo de pequeña en algún punto tuve problemas, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué yo soy de este color? Pero porque escuchaba situaciones, pero yo no era consciente. Tengo una sobrina que es como si fuese mi hija y ella es más morena que yo, ¿no? Es muy, muy morenita. Y aparte es como muy velluda, ¿no? Entonces, ella es como de las más chicas, pero tiene una inteligencia tremenda y entonces después embaraza a una de sus tías y su esposo es blanco y tiene familia blanca. Entonces, cuando nace, pues nace muy, muy blanco, así como rosita. Se silenció su Sí, no lo micrófono, Miss. escucho. Y cosas de ese tipo. No lo escuchamos, Miss. Y no se escuchó, se quedó hasta Rosita. Perdón, chicas, es que me entró una llamada. No sé quién sea. Bueno, sí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, Miss. Sí, Ah, profe. entonces, pues era así como que todos con el bebé, ¿no? Aparte, cuando hay un bebé, pues toda la atención se focaliza en él. Entonces, Miss, pusiera otra vez se atención quedó. en su color de piel. Ajá. Otra vez no se escuchó. Sin embargo, sí, es que me están entrando llamadas. No sé quién sea. ¿Ya me escuchan? Ya, Miss. Ya, Miss. Perdón, chicas. Entonces, yo nunca había visto que ella le pusiera atención al color de piel. De hecho, yo le decía mi pretushka, pero yo le digo muchas cosas, o sea, le digo chango, pioja, muchas cosas, ¿no? Porque ella siempre está como trepando, entonces le digo que es una chango. Y o sea, no es como ofensivo, pero llegó un punto en que ella me decía, es que yo quiero ser blanquita, mamá. Y le decía a su mamá, una vez le cayó cloro y se hizo blanca su ropa y entonces le dijo que si se echaba cloro, que si su piel también se iba a hacer blanca. Entonces, pues yo me saqué de onda y le dije, a ver, ¿cómo? Y me dijo, es que no me gusta ser de este color. Y le dije, ¿cómo? Y entonces empecé a notar que todos en la familia era así como de, ay, el güerejo, ay, este niño sí está blanquito, ay, está bien bonito porque es muy blanco, ¿no? Entonces, ella empezó a como identificar que el color de piel oscuro era malo. Y entonces, cada que veía a una niña que era así muy morenita, yo le decía, ay, mira, qué bonita niña, ¿no? Es bien morenita. Y ella era así como que les hacía feo. Ajá, entonces, no es que le dijeran que ser moreno era malo, pero inconscientemente sí le dieron como esa señal de que es mejor ser blanco, ¿no? Y si todavía nos vamos como a la televisión, ¿no? Que es otra cosa que también educa, pues vemos los comerciales del niño súper blanquito, ¿no? La mamá igual, súper delgados. Entonces nos están marcando de manera inconsciente como un estereotipo y entonces nos están diciendo o apuntando que lo demás no es como tan bueno. Ajá, entonces desde ahí nosotros empezamos a discriminar y algo que yo les comentaba en el video era que cuando entra todo esto de la normalización, se piensa que ser normal, entre comillas, te da derecho a, pues, a discriminar a lo que es diverso, ¿no?
decíamos que diversidad le llamamos a cualquier cosa que sea distinta. Y decíamos que puede ser justamente color de piel, idioma, etnia, discapacidad, o sea, lo que fuese. Pero entonces pareciera que ya tenemos una norma y lo que se sale de esa norma, bueno, pues entonces tenemos el derecho de discriminarlo. Ajá, y entonces se nos enseñó eso desde muy, muy pequeñitos y entonces fuimos creciendo y pues chido para los que son blancos, pero para los que somos morenos, la verdad es que sí nos ha tocado como lidiar con todos esos comentarios, ¿no? Que al final pues a lo mejor como de chiquito, como mi sobrina, pues en su momento son dolorosos para ella y yo espero que en algún punto llegue a su madurez y se acepte tal cual es, ¿no? Eh, pero entonces, sí es importante que nosotros empecemos a detectar que tenemos que mandar buenas señales a nuestros alumnos para que ellos bajen esos niveles de discriminación, ¿vale? ¿Alguien me podía decir un ejemplo de cuando se discrimina en una escuela? Yo mis. Ajá. Bueno, ahí en el bachillerato de la bancaria, pues yo fui ahí, ¿no? Los 3 años. Entonces, cuando una chica se embarazaba en la prepa, la directora no las deja usar uniforme porque ella menciona que el uniforme solo es para señoritas. Entonces, cuando se embarazaban, tenían que ir con ropa civil y pues sí era muy notorio porque todos íbamos con uniforme y todo y sobresalía nada más la chica embarazada. Y pues yo siento que esa era mucha discriminación, ¿no? Porque aparte de que pues obviamente la chica no lo estaba pasando bien ni nada, pues todavía era como que tú te vienes con ropa civil porque el uniforme ya no lo puedes usar. Ok, ese es un claro ejemplo, muy bien. Y entonces hablamos que a lo mejor la directora no lo hacía como con el afán de discriminar, pero la señal que lanzaba por el otro, mejor ella, pues, ¿no? Pues interna que darse a esa edad te pone en desventaja en muchas situaciones y que es muchísimo más fácil ser señalado, ¿no? Entonces sí va a ser muy importante, chicos, que empecemos a identificar. Ya nos dijo un ejemplo de parte de bachillerato. En la primaria, en el kinder, ¿ustedes han identificado cuando una maestra discrimina o ustedes lo han hecho? En la primaria puede ser cuando el niño no... ¿Qué lea otra? ¿Ya me escucha, Miss? Bueno, Sí, ya te escuché. ¿sí me escuchó o se lo repito? No, ¿me puedes repetir, porfis? Que un ejemplo puede ser cuando el niño no sabe leer bien por trabarse, que la maestra le dice, ¿sabes qué? Tú no leas porque lees feo. Bueno, en la primaria así pasaba. Ok, sí, muy bien. Justamente es eso, ¿no? Tú no porque no lees de manera correcta. O cuántas veces, o incluso a nosotros nos tocó que separaran las filas y que dijeran, aquí están todos los que son más inteligentes, eso pues los que ahí más o menos la llevan, y al último tenemos a los que de plano van bien mal, ¿no? O sea, y ahí ya están discriminando y no están generando inclusión, porque la inclusión se supone que debería ser obviamente incluir, integrar a todos con estas diversidades, con estas dificultades que ellos pudieran presentar, y no importando como las características intelectuales, físicas y demás que tuviese cada alumno, y que todos pudieran convivir y hacer los ejercicios, ¿vale? Y acá no, acá es así como de, la fila, ya hasta lo tenemos, ¿no? O al menos cuando yo iba en la primaria, sí era la fila de los burros y la fila de los inteligentes. Y pues padre para aquel que sí le sabía, pero para el que no, era bien feo, ¿no? Saber que estás en esa fila donde de plano no se les pega nada, ¿no? Y entonces, y
ahí la maestra a lo mejor no quería discriminar, o sea, no era su intención hacerlo sentir mal, pero con ese simple acto, pues los niños se sienten mal porque saben que no saben, ¿no? Que se les está complicando y ellos quisieran permanecer a la fila de los inteligentes, porque así es, ¿no? Entonces, de estas maneras se empieza a discriminar y no es que te estén diciendo los adultos, en este caso, ¿sabes qué? Vas a discriminar a esa persona. O sea, no te están dando como ese concepto, ajá, pero nosotros lo vamos aprendiendo con el paso de las acciones que hacen nuestros mayores. Y nosotros al final, pues los mayores son nuestros ídolos, ¿no? O nuestros referentes. ¿Cuántos de ustedes no dijeron, ay, o jugaron a la maestra porque ustedes, su ídolo era la maestra? ¿O cuántas veces no imitaron al papá o a la mamá, pues porque ellos eran su referente y hacemos todo lo que hacen nuestros papás, sobre todo cuando somos chiquitos, y por eso es que agarramos al bebé, nos ponemos a jugar a la cocinita, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces seguimos los patrones y entonces empezamos a discriminar desde muy, muy pequeñitos, pero no es porque se nos haya dado en una educación formal, es decir, no te dieron el concepto de discriminar y te dijeron, haz 5 técnicas de discriminación, o sea, no, más bien que tú lo viste en tu sociedad, sociedad familia, sociedad calle, sociedad amigos, y a partir de ahí tú empezaste a generar pues este rechazo hacia las personas que según tú son diferentes, porque todos en algún punto vamos a ser diferentes, ¿vale? Otra pregunta hablando como de las diferencias. ¿Por qué no se les puede decir personas, ay, cómo, ya hasta se me fue el nombre, ¿por qué no se les puede decir personas con capacidades diferentes? Porque todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? O sea, todos Ajá, podemos hacer unas cosas y otros no, o sea, todos tenemos capacidades diferentes. exactamente. Entonces, anteriormente se les decía personas con capacidades diferentes y entonces luego se nos imaginaba o se nos iba aquí la nube de aquella persona con discapacidad, ¿no? La que sea. Pero resulta que justamente, y entonces era así como personas con capacidades diferentes y personas con capacidades iguales, ¿no? Pero la realidad es que todos tenemos capacidades diferentes, ajá. O sea, estoy segurísima que no todos ustedes tienen la misma capacidad para brincar con ambos pies, que es con lo que siempre me peleo con las pedagogas, ¿no? Que no me coordinan para los juegos que hacemos, ¿no? En la escuela generalmente en este tema hacemos un juego de, seguramente ustedes ya lo han practicado, que es el de piedra, papel o tijera. Se ponen los aros, brincas con los 2 pies, cuando te encuentras, juegas piedra, papel o tijera, quien pierde sale y avanza el otro, ¿no? Entonces, yo estoy segurísima que ustedes no tienen como las mismas capacidades a pesar de estar en la misma licenciatura, en el mismo cuatrimestre, y casi, bueno, estoy segurísima que casi todos atravesaron con los mismos profesores y que la mayoría ahí anda en su edad, ¿no? Y que muchas de ustedes o son de Teoloyucan, o son de Zumpango, o son de Coyotepec, o son de Izcalli, o son de Cuautitlán, o sea, de por esas zonas, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie, tiene las mismas las capacidades que otra, ajá. Yo les decía que a lo mejor una es buena justamente brincando con los 2 pies, pero la otra es buena cantando, pero la otra es buena hablando frente a público, pero la otra es buena para las matemáticas y otra para el inglés. O sea, absolutamente todos tenemos capacidades diferentes. Y entonces no podemos hacer como esa subcategoría de personas con capacidades diferentes porque en general pues entraríamos todos, ¿vale? Entonces, en este punto, y ligándolo con la parte de discriminar, pues justamente el querer separar a esta población, pues era discriminar, ¿no? Era, pues al final voltear a ver a esos bichos raros y sentirte como con ese poder de que pues ellos nada más
no tienen capacidades diferentes a las tuyas, ¿no? Cuando en realidad, pues todos tenemos capacidades distintas, ¿no? Si yo ahorita los pongo a hacer un juego, estoy segura que a unos les va a salir bien a la primera y a otros no tanto, ¿vale? Vamos a hacer ese juego y quiero que me digan a quién le sale a la primera y a quién no. Es un poco complejo porque, pues por las cámaras, ¿vale? No sé si puedan ver mi mano. Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Voy a hacer unos minutos manos y después quiero que ustedes los hagan igual con su mano. Primero observen lo que yo hago y después lo hacen ustedes, cada quien. Igual ojalá que puedan apuntar a su mano para que yo vea si lo están haciendo de manera correcta o no, ¿vale? Entonces primero van a ver mi mano y después lo hacen ustedes. A ver, háganlo ustedes. Miss, ¿lo puede repetir? Es que se trabó. Sí, Miss, se trabó. Ahí voy, ¿eh? Es que ahí, me parece que ahí ya pueden ver mi mano, ¿verdad? Sí. Ok. Lo estoy haciendo lento para que... A ver, háganlo. Miss, es que se sigue trabando. Bueno, conmigo se trabó. Sí, Miss, hágalo de nuevo, porfis. A ver, voy a quitar el internet y voy a dejar mis datos a ver si mejor. ¿Sí me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss, Sí, Miss. escuchamos. Ah, perfecto. Es que veía que Pucheta hacía unas señas, pero no entendía qué. A ver, ahí ven mi mano. Sí, sí, sí. Si pudieran verlo. No se ve Háganlo en el cuaderno. Ay, Se sigue no, trabando. no, ¿ves? Ay, es que tengo mal internet, chicas. Luego lo hacemos. Esta actividad, generalmente yo se las pongo en la misma. Miss, ya no se escucha, Miss. Miss. Ya no se va a hacer. Miss, se congeló su cámara. Miss, no la escucho. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Ya, Miss. Ok. Les decía que este ejercicio viene en una prueba neuropsicológica y cuando la enseñé a pedagogía, pues igual vamos pasando uno por uno y pongo estas pruebas y pedí que le hicieran y se les complicaba bastante, ¿no? Entonces, no es que tengan una discapacidad como tal, pero esto nos comprueba que todos en cierto punto, pues vamos a tener capacidades distintas, ¿no? Ya ojalá que después lo podamos hacer, pero habrá quien se le facilite y habrá quien pues simplemente no le coordine, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto al punto que quiero llegar es que ustedes desde la parte docente también van a ser un punto muy, muy importante para los pequeños, ¿no? Sobre todo las que van a trabajar en preescolar y primaria. Y entonces, la idea es que ustedes busquen como generarlo, o más bien no generar, pues eliminar como esta discriminación que se hace hacia los niños, ¿no? Porque justamente, pues los niños también aprenden de ustedes, ¿no? Aprenden que pues regañan mucho a uno y cuántas veces no hemos visto que pues a lo mejor tú siempre regañas a uno y ya todos los niños se sienten con el derecho de regañarlo, ¿no? O de decirle cosas feas. O hasta sale de la escuela y los niños ya le están diciendo, mamá de Juanito, su hijo se portó mal y la Miss lo regañó. O sea, ya se sienten como con el derecho de
pues también acusarlo y regañarlo porque justamente están imitando las conductas y comportamientos que tienes tú como docente. Ajá. Entonces, yo te pido que busques o en la parte laboral o en tus prácticas, una vez que regresemos a aula, pues si tú eras de las maestras que dividía, ¿no? Que separaba a los alumnos, que a lo mejor apuntaba en el pizarrón quién se portaba bien y quién se portaba mal, pues entonces que busquemos como ahora estrategias para no generar esto y que los alumnos aprendan a imitarte, pero desde la parte positiva, ¿no? No desde la parte que señalas, criticas y hablas feo. ¿Cuántas de las veces en la primaria estaba enfrente del bailable justamente la más güerita, la más flaquita, ¿no? Pero no dejaban pues a la que era morenita, a la que era gordita, ¿no? Porque también eso es lo que deja, lo que ve. Entonces hay que cambiar como este estilo y entonces decir, bueno, o sea, sí soy morena, pero pues soy una más como cualquiera, ¿no? Habrá países en los que a lo mejor el blanco no es bien visto y más bien sea el moreno, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una igualdad que en todos los países sea bien visto cualquier tono de piel, porque no deben de etiquetarte por el tono de piel, ¿no? A lo mejor se etiqueta a una persona por justamente la persona, ¿no? Hablando internamente por la calidad de persona que es y no por el color, por la estatura, por el peso, por la marca de ropa que pueda traer Miss, puesta. Ajá. yo, bueno, acá en mi familia, bueno, la familia de mi papá tuvo un caso así de discriminación por parte de una de mis tías. Una de mis tías tuvo un bebé, bueno, su hijo, morenito, morenito. Y cuando nació mi primo, pues decían que no era, ella dice que no era su hijo, que se lo habían cambiado. Entonces, como que no quiso aceptar al niño, pero pues ya con el paso del tiempo le hicieron entender que pues sí era su hijo, porque pues ella no era tan güera que digamos. Entonces, pues ya es morenita también mi tía, pero su hijo nació muy morenito, entonces como que también hizo esa parte de discriminación. Y su hija, la mayor también, como hacia su hermano. Ajá, justamente porque pues en vez de educar hacia, es tu hermano, ¿no? Qué padre que seas diferente, ¿no? Todos debemos de ser diferentes. Yo le digo mucho a mi sobrina, por ejemplo, es que el moreno también es bonito, ¿no? Ese color está bien padre porque te combina con tales colores, ¿no? Pero yo, o sea, en vez de que yo le siga diciendo, ay, sí, pobre de ti, ¿no? O ella incluso hasta me dice, ahora que fue lo de la contingencia, pues estábamos encerrados, no salíamos, pues hacíamos actividades pero dentro de la casa o muy temprano, y entonces la verdad es que sí blanqueó un poco, ¿no? Y después le empezaron a salir manchas blancas que nosotros le llamamos giotes, no sé cómo se llaman en realidad, pero así en mi familia le dicen. Entonces yo le decía, oye hija, te están saliendo manchas blancas, o sea, esas manchas blancas se ven feas, ¿no? En realidad, pero ella estaba emocionada porque le salían esas manchas blancas y entonces decía que poco a poco se iba a ir haciendo blanca, ¿no? Cuando en realidad pues se le veía horrible la piel, o sea, es porque llevaba una mala alimentación. Entonces, pero pues debemos como de empezar a dar como este mensaje de, ser diferente es bueno y convivir con personas distintas también es bueno porque te va a enseñar tal y tal cosa, ¿no? Entonces, como empezar a ver o comenzar a voltear a ver la diversidad como algo natural que al final del día siempre va a existir, que siempre va a estar con nosotros y que incluso entre hermanos, entre papás, entre amigos, todos tenemos que ser diferentes, ajá, y que esto es normal y que eso enriquece tu convivencia de día a día, porque imagínate qué aburrido que todos tengamos como el mismo patrón, ¿no? Entonces, no le estaríamos sacando como el jugo adecuado a las personas, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a decir, bueno, ser moreno no es tan malo, ser tan chaparro, pues no es malo, o sea, sí tiene sus desventajas, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, yo también soy muy baja o muy chaparra, como le quieran decir, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir a Six Flags, pero de repente a mí me daba pena porque sentía que en los juegos me iban a dejar como afuera, ¿no? Entonces, porque ya ven que piden como cierta estatura, ¿no? Entonces, bueno, actualmente ya paso sin bronca, pero en ese entonces, pues el punto es que, pues,
digas, bueno, sí está como medio complicado, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y que tú tengas un compañero, un amigo chaparrito, no tiene nada de malo, convive con él, conócelo. Yo le digo mucho a mi sobrina, porque ahora también es así como de, ay, ya viste, mamá, esa niña es muy morenita. Y yo, ay, sí, qué bonita es, ¿verdad? Y ya como que se me cae viendo y diría, no, pues sí, pero yo ya le empiezo a registrar que el morenito también es bonito, ¿no? Y yo siempre le he dicho, eso no importa, hija, eso es por afuera, lo que importa es lo que tenemos adentro, en el corazón y cosas así. Entonces, lo que debemos de meterle mucho a nuestros alumnos es justamente como que aceptemos la diversidad que hay para que en el momento que nos llegue una diversidad verdaderamente marcada, como es una discapacidad, y podemos llevarle una discapacidad motriz, que se le cae la baba, que no puede caminar, pues que entonces esto no los agarre en curva y entonces pueda entender que pues también está padre convivir con ese tipo de niños, que está padre la sensación de ayudarlo a llegar a la cafetería o a la cooperativa, que está padre jugar con él porque, no sé, a lo mejor puedes llevarlo muy rápido en la silla de ruedas, ¿no? Que está padre el niño que no habla porque estás aprendiendo señas, o sea, que todo esto al final nos va a enriquecer en todo sentido, ¿vale? Y que algo bueno te debe de dejar esa persona. Sabemos que la discriminación jamás se va a acabar, porque también es algo que se ha estudiado mucho y que sabemos que es algo muy natural. O sea, desde los animales empiezan a discriminar como entre machos para ver cuál se queda con todas las hembras, ¿no? Y eso es una manera de rechazar y le enseñan como el poder que tienen para que a los debiluchos los vean mal y entonces no se apareen con ellos. O sea, es algo, y al final nosotros somos animales racionales. Entonces, es algo que lleva años, que no se va a acabar, pero que en cierto punto tenemos que ser conscientes y hacerlo lo menos posible. Así, lo menos que se pueda, ¿no? Si tú ves a una chava que lleva un mayón muy pegadito y que se le mete el calzón, enseguida tú reaccionas, ¿no? Y haces un comentario de, ah, ¿yo la viste? Ay, yo no me pondría eso, ¿no? O sea, así es. Y entonces, que en algún punto seamos muy conscientes y decir, bueno, ella se sentirá bien, ¿no? Yo no lo haría, pero lo respeto. Ajá. Pero sí tenemos que empezar a ser muy conscientes en cierta edad de que debemos de respetar muchísimo las diferencias, ¿vale? Chicos, ya quedan unos segundos para que esto termine, entonces nos vemos la siguiente semana. En estas dos siguientes, el miércoles no hay clases, entonces solamente les voy a subir una clase. Igual va a ser mediante un video, ¿vale, chicas? Nos vemos. Sí, Miss. Bye, Bye. Bye, Miss. Se cuida. Bye, bye. Miss.